¿Qué tal? Buenas noches. Si alguna empresa, si algún conglomerado de dinero tiene verdadero peso político, es el dinero, son los empresarios que se dedican a la explotación de los recursos naturales. La minería, que en México se ha convertido en un dolor de cabeza. Pero además lo que tiene que ver, por ejemplo, con la energía eléctrica. Hay una iniciativa por parte del presidente de la República que pretende cambiar el destino de lo que será el uso de la energía eléctrica. De esto vamos a hablar hoy con Aleida Alavés. Ella, como vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, nos va a decir cuáles son las razones por qué se propone este cambio. ¿Qué sucederá con la industria eléctrica en México? Quédese con nosotros. Esto va a ser muy interesante. Bien, y como les decíamos, esta noche está con nosotros Aleida Alavés, la diputada que es vicecoordinadora del Grupo de Morena. Y le platicábamos a usted, Aleida, buenas noches, Buenas noches. que había que desentrañar el porqué de una iniciativa para tratar de devolvernos, ¿no?, la soberanía sobre los recursos naturales. En este caso, desde luego, hablamos de la energía eléctrica. ¿Pero de qué se trata? Bien, pues yo creo que es un revés que a mí me llena de emoción porque me tocó vivir la reforma de 2013 de Peña Nieto, cuando reformaron la Constitución para abrir vía constitucional la generación de luz a sectores privados. Vía constitucional, porque ya desde los 90s, Salinas ya había estipulado que el servicio de energía eléctrica no es público y por lo tanto podrían por esa vía entrar privados a generar luz. A ver, desde 92. Carlos Salinas de Gortari decían que el servicio de luz no era público. Que no era público. Entonces, ¿Con base en qué? ¿O cómo? ¿Por qué? Fíjate que no recuerdo eso. fue una reforma secundaria. Por eso empezaron desde los 90s y hay una gráfica que nos presenta CFE, cómo va disminuyendo el porcentaje de generación de luz desde CFE, porque le vienen ganando terreno las empresas privadas. Y eso lo hicieron bajo ese mecanismo. Pero ya fue necesario que especificaran esta posibilidad en la Constitución y por eso la reformaron en 2013. Tenemos 8 años de esa reforma en la que pues de manera exponencial creció la participación de privados en la generación de luz, de tal forma que ahorita ya están en un 60% de generación de luz. Y si seguimos a ese paso, en 2029 van a tener pues ya casi el 100% de la generación, haciendo a un lado a CFE con sus hidroeléctricas, que no han podido decir que no son contaminantes, que son energías limpias. Esa fue como la modalidad, fue todo un modelo de negocios, porque de eso saben mucho y lo hacen bien. Entonces nos impusieron un modelo de negocios en la Constitución en 2013, en donde la generación se abriera al sector privado vía constitucional, se le quedara solamente a CFE la transmisión, la distribución, la comercialización, y la dividieron en 6 empresas para competir entre ellas. Entonces, estos privados generan luz, CFE se encarga de subirla a la red y de distribuirla y de pagarles por esa entrega de luz. Por eso este esquema que hoy presentó y explicó el presidente de los OXXOs, en donde los OXXOs sacan un video en donde dicen que no es cierto que paguen menos, sí pagan menos. O sea, no estaríamos diciendo eso si no fuera el esquema que queremos explicar a la población para que quede muy claro cuál fue su modelo. Su modelo fue, nos metemos al sector eléctrico a generar luz,
a vendérsela a CFE, que CFE cargue con toda la infraestructura, o sea, la transmisión, su mantenimiento, y a nosotros nos pagan por generar luz. Y a un costo, a un costo mayor al que a ellos les cuesta realmente generar la luz. Es muy leonino, es de veras un esquema. Sí, es el modelo neoliberal, ¿no? El gobierno solamente como administrador, no como el ente. Es decir, cuando estamos diciendo gobierno, queremos decir otra vez nosotros, no la población, El todos Estado. nosotros, no el Estado. Esa es la idea. Nosotros como los administradores de la riqueza de ellos, eso era lo que ellos querían. Así tienen a CFE. A la fecha, así tienen a CFE. Entonces, ahora, de lo que se trata es modificar esos 3 artículos constitucionales, el 25, el 27, el 28, para establecer primero la rectoría del Estado en materia del sector eléctrico, nombrando al servicio eléctrico como una obligación del Estado prestar el servicio a toda la población, garantizando así el derecho humano a una vida digna. Eso es bien bonito, o sea, dice en el artículo 25 constitucional en la iniciativa del presidente, porque eso ellos no lo entienden, porque ellos entienden de negocios, pero cuando les hablas de derechos no entienden nada. Y eso dice el párrafo 7º, el Estado preservará la seguridad y autosuficiencia energéticas de la nación, el abastecimiento continuo, porque esto es importante, no hay cortes de luz, pues, de energía eléctrica a toda la población como condición indispensable para garantizar la seguridad nacional y el derecho humano a la vida digna. Todo este párrafo se puede desmenuzar explicando exactamente cada una de las palabras que lo integran, porque es la visión que nosotros tenemos de Estado, un Estado regulador, no el libre mercado que venga y estipule tarifas o que nos impongan tarifas como en España, y que ahora en España la gente tiene que ver en qué horario le sale más barato consumir luz, porque si no, las tarifas están hechas de acuerdo a las llamadas energías limpias, ¿no? En donde pagan menos cuando hay sol, y pagan más cuando no hay sol, que es exactamente lo mismo que pasa aquí. Las empresas generadoras de luz con energías limpias, viento o sol, cuando dejan de producir porque no hay sol, tiene que entrar CFE a colocar la luz que ellos ya no colocan. Entonces es todo un esquema, insisto, de ellos, para ellos de negocios, pero nosotros aquí estamos encontrando que la iniciativa del presidente habla de un derecho humano a la vida digna de las personas, por lo tanto la entrega y la responsabilidad del Estado de entregar energía a toda la población. Entonces esto es de avanzada y de reivindicación de un Estado regulador, porque no lo tenemos en este país. Además, hacer que la seguridad energética sea parte de la seguridad nacional también es una obligación del Estado. Por eso necesitábamos esta reforma constitucional para reivindicar ese papel, esas tareas que tiene el Estado mexicano frente a nosotros. Que no cancela, desde luego, el que haya energía limpia o esta energía que se llama limpia, ¿no? Esa es otra mentira. Dicen que nosotros estamos en contra de las energías limpias. No es cierto. Se está dejando claro, primero, que en generación el país, el Estado, participe en un 56%. Y los particulares en un 46% los particulares y en un 54% el Estado. Ellos ya van hasta por el 60%. Y aparte se está mandatando vía Constitución la transición energética. Y eso es lo que quiere decir el estar dándole cabida a proyectos de generación de luz en todo el país con energías limpias. Está planteada una planta fotovoltaica en Sonora de más de 5,000 megawatts. Entonces, se está pensando en ese tipo de energías para lo que vaya a hacer CFE y ya no en energía fósil. China, por ejemplo, tiene pensadas para este año 300 plantas más con fuente de carbón. México no tiene ni una proyectada en el futuro. Entonces sí estamos, y además lo estamos dejando en la Constitución, como obligación del Estado, transitar a las energías limpias.
no es real que no querramos el hacer uso pues de las nuevas tecnologías, las fuentes amables con el medio ambiente, con la economía. Es mentira que se le vaya a prohibir a las personas tener fotoceldas en sus casas, al contrario, eso ayuda a su economía, al medio ambiente. Entonces, lo estamos dejando en la Constitución. Y es muy lamentable que ahora en el Parlamento abierto, los que llegan a pues, defender el proyecto actual minimizan que ahora diga la iniciativa que es una obligación del Estado transitar a energías limpias. Entonces, estamos garantizando un derecho humano a la vida digna mediante la prestación de un servicio que es la luz, o sea, equiparándolo a la garantía de un derecho. Garantizando con esto que ya no va a haber cortes de luz, porque es un derecho, ¿no? Es como el agua. Lo otro es, estamos dejando claro que es un tema de seguridad nacional, porque no podemos dejar en manos de particulares el abastecimiento de algo que requerimos todas y todos los mexicanos. Entonces, es un asunto de seguridad nacional. Además, la entrega misma de este servicio de manera continua implica que tiene que entrar CFE a fortalecerse como organismo del Estado, no como empresa productiva del Estado, que así lo dejaron dicho en la reforma de Peña Nieto. Era necesario ajustar esto en una reforma constitucional porque intentamos hacer una revisión de este esquema vía ley secundaria, que es la ley del servicio de energía eléctrica, pero se ampararon y en un amparo nos detuvieron estas reformas, estas adecuaciones, que ahora ellos dicen en las mesas también de discusión del Parlamento abierto, es que no es necesaria una reforma constitucional. No, claro que fue necesaria, porque nos detuvieron en un amparo por un asunto de estar transgrediendo, dicen ellos, la competitividad, el que ya no pudo tener cabida esa revisión de contratos que decimos es un esquema totalmente leonino, que se basa en una modalidad parasitaria de estos generadores de luz con todo lo que es la infraestructura de CFE. Dice Aleida Alavés, como usted ha escuchado, que se puso en la Constitución un modelo de negocios. Uh-huh. Si lo vemos de cerca, habría de ser uno un poco más severo con el calificativo. Era un modelo de robo. Vamos a regresar con este tema dentro de un momento. Gracias, quédese con nosotros. Bien, gracias, muchas gracias por seguir con nosotros. Bueno, mire, déjeme tratar de explicar un poco todo esto que muy pronto se va a discutir, mucho más de lo que ya usted ha leído y ha visto en los medios de comunicación, en el Parlamento abierto de la Cámara de Diputados y en muchos otros ámbitos de la vida pública de nuestro país. Pero déjeme ir a esto. Usted votó, y votó como nunca, porque hubiera un gobierno que tomara las decisiones que nos benefician a nosotros y en las cosas que son para la gente. Y de pronto, quien toma esas decisiones, por ejemplo, la administración, el cobro de la energía eléctrica, la generación de la energía eléctrica, le queda a gente por la que usted no votó. Grupos pequeños de empresarios que deciden respecto de sus ganancias, por ejemplo, qué tanto deben cobrar. ¿Cuál es el camino que se debe seguir? ¿Qué pasa, por ejemplo, con todos nosotros que votamos por alguien, por un gobierno que tenga esa decisión? ¿Qué pasa con los otros? ¿Qué pasa con los pequeños grupos? ¿De qué lado debemos estar? ¿Por qué se está dando esta discusión? Y fíjate, Aleida, que hace unos días nos dimos cuenta de que, por ejemplo, el gobierno de Peña Nieto compró gas millonarios, millones y millones de dólares para abastecer de gas a 17 termoeléctricas que nunca se realizaron. ¿Dónde quedó eso? ¿Qué saben? ¿Ustedes tienen idea? ¿En la Cámara de Diputados saben algo de esto? Sí, fueron contratos, es lo que nos fue a exponer CFE, y ahora en los parlamentos abiertos quedó más claro,
que son contratos que hicieron por 25 años para 25 años. Qué barbaridad. Para pagar gas que finalmente no se ocupa. Y esos contratos se tienen que respetar. O sea, por eso te digo que son esquemas leoninos que sangran en todo, la poca, los pocos recursos que tiene CFE para que entonces siga pagando un esquema que ellos diseñaron para nunca perder, a pesar de que estén paradas sus plantas, ¿no? O a pesar de que, por ejemplo, el que no puedan generar luz porque no hay sol, entonces tiene que entrar CFE a restituir esa luz que ellos no entregan. Y se la pagan a costos de quien entregó al final, porque viene en un orden que se supone que entran primero las energías limpias y al final las más contaminantes, pero a todos les pagan lo que le pagan a la más contaminante. Entonces, aunque les cueste muy poco, porque no asumen los costos variables, esto es algo muy técnico, no pagan sol, no pagan aire, eso no cuesta, ¿quién se los cobra? Entonces, cobran lo que sí cobra una termoeléctrica o una de las que al final entregan luz. Esto es un esquema un tanto cuanto técnico. Yo, como ya lo escuché en diferentes ocasiones, me queda claro que bueno, ellos hacen bien negocios. O sea, no los puede uno descalificar en cuanto a eso, pero es cuando ahí entra el legislador a analizar. ¿Esto le conviene al país? ¿Es un esquema que le esté ayudando al país? Si no lo es, entonces tenemos esa capacidad, esa facultad de el constituyente permanente de revisar que la Constitución no está acorde a la necesidad, a la satisfacción de primero nuestros derechos antes de un esquema de negocios. Entonces, por eso decimos, estamos en el momento idóneo para recomponer esto en la Constitución. Y además para poner en la mesa la discusión, insisto, de un modelo de Estado distinto. El Estado que ellos, y me refiero a quienes estuvieron en las décadas pasadas al frente del Poder Ejecutivo, el Estado en el que ellos creen es el Estado en el que no se regule nada, que sea el mercado el que lo haga. Entonces el Estado cada vez lo dejan más sin funciones, sin facultades. Como administrador. Como administrador. Y empiezan a contratar salud, educación, todo. Todo es el esquema de contratación porque el Estado es ineficiente, es corrupto, esa era siempre su discurso, ¿no? El argumento, claro. Lo que usaron siempre para privatizar. Teléfonos de México, carreteras. Entonces, decimos, bueno, pues ya está más que dicho que ese Estado les funcionó para sus negocios, pero no para una satisfacción de lo que tenemos como responsabilidad quienes somos parte de ese Estado. El poder legislativo, el ejecutivo, el judicial, y nosotros como legislativo decimos ahora, es momento entonces de recomponer esto en la Constitución y lo estamos haciendo de cara a la gente, a la nación. Ellos lo hicieron en una noche del 11 de diciembre de 2013 para amanecer 12 de diciembre, el Día de la Virgen de Guadalupe. Yo salía del pleno y no había un alma en la calle. Nadie se enteró que hicieron esto. A nadie le dijeron. A ver, platícanos cómo estuvo eso. Era un 11 de diciembre de 2013. Sí, esto se venía discutiendo, se venían diciendo que iba a pasar, en fin, pero ¿qué estaba pasando ahí? ¿Qué sucedió? Pues estábamos en la Cámara ya en la discusión en el Pleno. Se habló mucho de que habían maeseado a los diputados. Ahora ya es una evidencia, porque lo está diciendo Lozoya en sus declaraciones como testigo protegido. Y además hay un senador preso, Lavalle, que recibió 18 millones de pesos por votar esta reforma. Esa noche yo era diputada federal, estábamos en el recinto y pues ya no sabíamos qué hacer de la impotencia de que querían cometer este atraco. Pues tomamos la tribuna, cerramos el recinto, le pusimos candados, cadenas, dijimos aquí no, en la máxima tribuna del país no. Pues les importó un cacahuate y se fueron a refugiar a un auditorio
Y ahí sacaron la reforma a medianoche. Manlio Fabio Beltrones fuimos y yo le dije, bueno, está bien, les abrimos el recinto, pero abran esto a cadena nacional. Queremos que toda la gente se entere de lo que están haciendo. No, bueno, se aventó una carcajada y se quedaron ahí y nosotros nos quedamos resguardando el recinto, no sin dejar de dar el debate, porque tú podrás ver los videos que hay de todos los posicionamientos que hubo. Por eso ahora queremos hacerle ese llamado al PRD, porque estábamos en condiciones totalmente distintas a las que hoy ellos ahora argumentan. Votaron en contra de esta reforma de Peña Nieto, ¿por qué ahora apoyarla? Porque no son los mismos actores, ¿no? No son los mismos. No, sí, claro, Cházaro es el coordinador, él estaba en esa reforma. Conmigo era parte de la Comisión de Energía. Fue mucha la impotencia. Fue lo que hicieron. El PAN tenía ya una idea muy clara de para dónde iba. Sí. Y el PRI también. ¿Cómo estaba eso? Fue el Pacto por México. A ver, ¿por qué comprar a un diputado que de todas maneras tenía el mismo interés que lo que tenían los priistas, ¿no? Pues eso es para ellos. O se ellos repartió para... ¿Cómo estuvo? ¿Qué saben ustedes de nosotros, todo eso? En ese momento no sabíamos. O sea, nosotros sabíamos que ellos estaban encaminados a sacar adelante esta reforma y pues lo hicieron a como diera lugar, sin chistar. Pero ahora me doy cuenta de la entrega que tenían de estar ahí desvelados, en condiciones totalmente inapropiadas, porque es un auditorio muy pequeño para 500 diputados, aunque nosotros no estábamos ahí, pero éramos nada más 100, ¿no?, de los 500. Y pues estaban entregados a esa reforma. Pero ahora, insisto, con las declaraciones, sabíamos que había ese manejo de recursos, no teníamos la claridad. Cuando empieza a conocerse el tema de Odebrecht, y que pues esto fue el esquema que a Peña Nieto le ayudó en su campaña, para todo lo que hizo, pues resulta que también sirvió para los dineros que le dieron a quienes votaron a favor de esta reforma. Cosa que ahora estamos haciendo, pero insisto, de cara a la nación, discutiéndolo en todos los estados de la República, en asambleas. Vengo de Michoacán con Leonel Godoy, estuvimos en Lázaro Cárdenas, para explicarles en qué consiste y para que esto genere todo un movimiento, que es lo que somos, para exigirle a todos los legisladores de esta legislatura, de todos los partidos, que nos expliquen por qué no votar a favor de esto. Porque aquí no hay negocio, porque aquí no hay moches. Entonces han sido un tanto cuanto descarados al defender lo que están defendiendo. Porque en primera, insisto, minimizan que la Constitución diga que va a haber transición energética y que eso es el uso de energías limpias. Dicen que no queremos a los privados. No, nada más es una regulación. Y quien tenga contratos que no sean leoninos, que no sangren a CFE, se van a quedar generando luz, hasta en un 46%. Y lo otro es la desaparición de la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la CENACE. No desaparición, es su reincorporación a la Secretaría de Energía y a la CFE. Porque nosotros siempre hemos sido de la postura de que los autónomos se justifican en algún momento determinado para atender algún tema técnico especializado, como nos decían iba a ser la CRE, pero en realidad se dedicaron a favorecer a estas empresas. Entonces, hacerlo desde lo que implica ser un autónomo, para nosotros no tiene sentido. Es mejor reincorporarlos, como venía funcionando además cuando era CFE un organismo del Estado, a la CFE, a la Secretaría de Energía. Porque la CENACE últimamente todos los permisos que está otorgando, lamentablemente no hacen valer estos costos de energía. Por eso salen ganando los particulares. Entonces, si no están funcionando, al ser autónomos como deben serlo, pues mejor que regresen al Poder Ejecutivo. Es decir, la CFE incorporada
a la Secretaría de Energía, como parte de la Secretaría. No. La CFE queda como organismo público del Estado. Lo que se reincorpora a CFE y a Secretaría de Energía es la CENACE, la CRE y la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Las 3 instancias autónomas que nos impusieron también en la reforma de Peña Nieto, porque necesitaban ser con especialistas altamente calificados. Está bien, son especialistas, ni quien dude que conocen del tema, pero lo hacen favoreciendo a estas empresas que generan luz y que no asumen los costos reales de lo que implica el que estén vendiéndole la luz a CFE. Es decir, no son trabajadores del Estado, son empleados de la iniciativa privada, ¿tú lo dirías así? Yo lo diría así, sin temor a equivocarme, porque ahora que los escucho en el Parlamento abierto, van a defender este proyecto, este modelo de negocios. Me llamaba mucho la atención que hace unos días, por ahí se dijo, un hombre de María y Campos, que dijo que si se daba la reforma, medio país quedaría sin luz. Ay, no, bueno. Y ahora es catastrofista. No sé quién es el hombre, pero tú sabes, tú estuviste ahí. ¿Por qué se atreven a decir esto? ¿Con base en qué? Pues a que traen el miedo, la angustia, la preocupación de que se les acaba el negocio. Y ante eso, pues mentiras y mentiras. Pero y más ni siquiera mentiras. se acaba el negocio, ¿no? No se acaba. El negocio queda ahí. Se ajusta. O sea, insisto, es que el Estado no está para nada más ver cómo se ganan. Sí, se necesita el Estado arrinconado, ¿no? Ajá. Entonces ahora queremos un Estado fuerte, regulador, encargado de nuestra soberanía energética, de los derechos de las y los ciudadanos antes que cualquier otro negocio. Y claro que CFE tiene la capacidad, fue quien levantó de la carencia de gas natural al norte del país por la falta de suministro de Texas, a todo el norte, en 3 días, cuando en Estados Unidos se tardaron semanas. O sea, nos han explicado cómo además CFE sigue siendo una empresa rentable, que ellos no quieren reconocer, pero que obviamente la quieren seguir usando, valiéndose de esos recursos que no les generan costos y quedarse con lo que sí generan ganancias, que es la generación de luz. Ya es un problema del que tenemos que seguir hablando. Déjeme decirle que se ha tratado de hacer, desde muchos puntos de vista, de hacernos entender que existe un pleito entre gobierno e iniciativa privada, como si fueran entes totalmente separados, como si fueran formas de gobierno totalmente encontradas. Tendríamos que recordar, perdone usted, que el gobierno no es nada más por quienes votamos. El gobierno somos nosotros, todos, incluyendo la iniciativa privada. Pero se ha hecho creer que aquí hay un gran problema entre unos y otros. No nos equivoquemos. La mayoría votó por quienes hoy tienen la responsabilidad de tomar las decisiones que nos favorezcan a todos nosotros. Así que no se deje engañar. De esto vamos a seguir hablando con nuestra invitada, Aleida Alavés, que nos da mucho gusto que estés por aquí. Muchas gracias. Gracias. Regresamos en un momento. Bien, gracias por seguir con nosotros aquí en el día del juicio con Aleida Alavés, que ya le he dicho es vicecoordinadora del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados. Pero más que eso, Aleida ha sido una gente que ha luchado durante muchos años en este tema particularmente, que ha estado encabezando esta lucha, que ha ido una y otra vez a denunciar lo que sucede contra nosotros. Quiero dejárselo claro. Las decisiones que se toman en este país tienen 2 vertientes. O son con nosotros o pueden ser contra nosotros. Le voy a decir por qué. El gobierno
cuando menos este gobierno, los otros fueron unos gobiernos muy hechos a las decisiones que se tomaban en centros de poder económico, no en el interés de las mayorías. Y entonces esas decisiones fueron obrando en contra nuestra. ¿Cómo? Por ejemplo, endeudándonos. Por ejemplo, cada que se caía el peso, cada que se tenía que aumentar el precio de la gasolina, cada que teníamos que estar en una serie de cosas metidos, porque las decisiones las tomaban los hombres de negocios. La idea es que nosotros votamos para que hubiera quien tomara esas decisiones, que serían del interés de todos nosotros. Pero no fue así. No fue así, y platícanos, porque esta creo que es el ejemplo más claro de cómo se ha anulado la voluntad de la población. Así es. Pues bueno, lo acabas de decir, en anteriores legislaturas cada nueva ley era un negocio. Si no había negocio, no había ley. Entonces todo lo que contuvo el Pacto por México era un esquema de reducción de las responsabilidades del Estado para delegarlas a particulares. Y obviamente ahí cada quien tenía su negocio, en salud, en educación, pues todo lo que hicieron con la reforma electoral, que ahora es todo un dilema cómo está compuesto ese aparato que se supone tiene que garantizar otro de nuestros derechos, ¿no? El derecho al voto. Pero en esta ocasión, que se hable de soberanía nacional, de soberanía energética, tiene mucho sentido con lo que acabas de decir, porque es precisamente respetar la voluntad del pueblo. Y si el pueblo puso a un presidente que llegó con 30 millones de votos, ayer lo comentábamos en Michoacán con el vicecoordinador Leonel Godoy, ¿por qué no tendría la legitimidad de enviar una propuesta de reforma que anula la que impuso Peña Nieto con 19 millones de votos, pero además con sobornos, ¿no? Totalmente ilegítimo. Y se está demostrando, o sea, con estas declaraciones de Lozoya, del propio senador que está preso por haber recibido 18 millones de pesos por este concepto. Entonces, no es menor que se hable de seguridad nacional al momento de que es una condición totalmente indispensable para garantizar la integridad y soberanías nacionales libres de amenazas al Estado en busca de construir la paz duradera y fructífera. Entonces, esto hace que sea el Estado el que se encargue de regular este sector por seguridad nacional. Y que entonces no la generación quede en manos de quienes van a ver por su ganancia, no porque todos tengamos luz en nuestra casa. Entonces es ahí donde entra el Estado regulador, que nosotros decimos es necesario en un país con desigualdades, que ya no se requiere de solamente un Estado liberal en el que se reconocen y respetan libertades, sino un garante de que haya un crecimiento igualitario, ¿no? O al menos no tan desigual, que lo estamos teniendo. Estamos en un modelo en el que se privilegia que otros o unos cuantos tengan garantizado el hacer inversiones, esquemas de negocios, y no así la prestación de servicios, ¿no? Esto es ahorita el sector eléctrico, pero también en salud. En salud desmantelaron toda la infraestructura hospitalaria de servicios de primer nivel y la delegaron a particulares en este esquema del Seguro Popular. Por eso ahora también, y eso lo hicimos la legislatura pasada, tuvimos que reivindicar que el Estado erigiera un sistema nacional de salud que se encargue de atender pues, a la población en su conjunto, no derechohabiente en esquemas como el IMSS o el ISSSTE. Nos vino la pandemia y eso pues colapsó aún más pues el que pueda caminar el INSABI, que es este instituto que se creó para garantizar el derecho a la salud, porque todo estaba desmantelado. Entonces, nuestra visión de Estado es otra, es distinta.
Y cada que se las exponemos, pues sí, entramos en un choque de trenes porque no lo entienden. Y yo no espero, la verdad, que el PAN entienda, porque traen una visión que nosotros nunca hemos compartido de Estado. Pero hay quienes en el PRI, en el PRD, en el MC, están escuchando con mucha atención esta iniciativa. Y la están viendo, bueno, con todo lo que implica la responsabilidad de un análisis congruente. Por eso yo me atrevería a decir que sí lo vamos a lograr, que vamos a tener esos votos necesarios, esos 333 votos, para garantizar que esto primero parta de un mandato constitucional para entonces regular en la vía secundaria las leyes que se impacten y entonces sí hablar de las especificaciones, que esas ya les tocan ahora sí a los especialistas. Pero lo que había que retomar y regresar al origen, que es el Estado y sus responsabilidades, es estos encargos de lo que tiene obligación para con los ciudadanos, de que es un asunto de seguridad nacional, que no tenemos por qué contar con tanto órgano autónomo, pueden regresar al esquema del Ejecutivo, y que además se va a tener de manera exclusiva la explotación del litio. Más nos vale resguardar el litio desde ahora, porque es el insumo que viene con más demanda por todas las nuevas tecnologías. Todos los aparatos eléctricos, los celulares, los carros, se basan en este insumo. Entonces ahí sí queda resguardado exclusivamente para el Estado el manejo, el control de la explotación del litio. A ver, hay una cosa que yo quisiera que nos explicaras bien para que tengamos idea de la importancia que significa esto. ¿Qué es seguridad nacional? Pues mira, está establecido que la seguridad nacional es la condición indispensable para garantizar la integridad y soberanía nacionales. Ya la soberanía dijimos que es el mandato del pueblo. Libre de amenazas al Estado, en busca de construir la paz de manera duradera y fructífera. Eso es la seguridad nacional. Cuando ponemos la seguridad nacional, entendida también como la forma de establecer seguridad energética, ahí es donde nosotros establecemos que no querían entrar a una definición puntual de seguridad energética, pero nosotros encontramos que sí hay una. La Agencia Internacional de Energía define como seguridad energética la disponibilidad ininterrumpida de fuentes de energía a un precio asequible. La seguridad energética tiene muchos aspectos. La seguridad energética a largo plazo se ocupa principalmente de las inversiones oportunas para suministrar energía en consonancia con la evolución económica y las necesidades medioambientales. Y por otro lado, la seguridad energética a corto plazo se centra en la capacidad del sistema energético para reaccionar rápidamente a los cambios repentinos en el equilibrio entre la oferta y la demanda. Esto es seguridad energética. Entonces, a corto plazo, pues tenemos que garantizar que cualquier percance entre inmediatamente el organismo público del Estado a reaccionar y no... Eso no lo puede garantizar la iniciativa privada. No. ¿Por qué? Porque sus energías limpias son intermitentes, o sea, no se producen de manera constante, continua. Siempre tiene que entrar CFE al respaldo de esa producción de energía que cuando no hay sol, cuando no hay aire, pues se tiene que proporcionar. Entonces, la confiabilidad es un elemento muy importante de la seguridad energética. Y la confiabilidad se basa en que tengamos costos reales, asequibles además, para todos, y la CENACE no lo está haciendo. La CENACE está poniéndoles costos que en realidad no lo son y pagando, haciendo que CFE les pague por lo que no gastan, ¿no? Entonces, todo un entramado de condiciones en los que, insisto, si nosotros lo ponemos en manos del Estado, sí garantizamos que la luz y que esta energía sea continua, sea segura, sea confiable. Decían ayer los abogados, bueno, antes las personas o las familias compraban reguladores
porque de repente vienen descargas. Eso CFE ya lo ha mejorado. Ya no hay tal descarga. Cada vez es más confiable la distribución de luz, y eso es algo de lo que se encarga CFE, no los particulares. Entonces no podemos poner en manos de particulares, como lo está ahorita España, un esquema de prestación de un servicio tan importante, porque eso no es de seguridad ni nacional ni energética. A ver, te lo digo de otra manera. No podríamos poner la idea de tener energía en nuestras casas en manos del mercado. Exacto. No, quienes pensamos en un Estado porque si no le conviene, regulador. Si no le conviene al negociador darnos la luz, no te la da. Exacto. O te la va a cobrar como quiere. Y si no tienes para pagarla, adiós. Pues te la corta. Como pasa en España. Exacto. Es que para ellos la luz es una mercancía. Para nosotros es un servicio público. Es más, es un derecho. Claro. Así lo está estableciendo la iniciativa del presidente. Es un derecho y el Estado lo tiene que garantizar para una vida digna. O sea, estamos de veras ante escenarios de los más altos rangos de derechos humanos a nivel internacional. Ellos no lo entienden porque piensan nada más en el negocio. Pero exacto, o sea, si tú no tienes para pagar, te la corto, punto. Como si en alguna, por ejemplo, ha pasado, aquí en la ciudad nos pasó, que personas conectadas al oxígeno o algún aparato, les cortan la luz. Y eso te está violentando el derecho a una vida digna, porque lo estás requiriendo por una cuestión de salud. Y además, todo esto se equipara insisto, tratados internacionales donde también la vivienda adecuada, que es parte de los derechos humanos y que está establecido en el cuarto constitucional, es servicios. Los servicios que hacen que tu vida sea digna. Agua, luz, pues calles iluminadas. O sea, ya hacen todo un concepto de todo lo que requieres y además tarifas asequibles para que no tengas que priorizar en tu gasto, pagar la luz en lugar de priorizar otras necesidades. Todo eso está contenido. Es decir, tú me dirías que el mercado es inhumano. Claro, siempre lo ha sido. Y miren, o sea, no estamos en una lógica de que no exista, porque existe y es un régimen internacional. Pero tampoco podemos dejar que el Estado no regule, que el Estado no intervenga. El Estado, otra vez, déjame insistir, el Estado, nosotros. Sí. El Estado es la composición de todos los poderes y obviamente la soberanía recae en el pueblo. Entonces nosotros nos debemos a esa soberanía y a la garantía de los derechos de todos los que poblamos y habitamos este espacio territorial. ¿Qué hay en el futuro inmediato, Alida? Pues bueno, vamos a arrancar ya periodo el 1 de febrero. El Parlamento abierto acaba el 15 de febrero, pensando en que ya estamos con más claridad y me da mucho gusto que haya cada vez más esta información le llegue a la población de lo que estamos haciendo, porque yo creo que con eso conquistamos las 2/3 partes para finales de febrero o principios de marzo para una reforma de este calado. ¿Cuándo estaría lista la reforma? Pues el Parlamento termina el 15 de febrero. Yo espero que para finales de febrero o marzo ya estemos con un dictamen en el Pleno. Bien. Aleida Alavés, te agradecemos mucho tu presencia, esto que nos has dicho, que nos dé claridad para saber qué está en juego hoy en la Cámara de Diputados y desde luego a usted que ha estado con nosotros escuchando, qué hay en la entraña de esta reforma que propone el presidente López Obrador para tratar, déjeme decirlo así, de devolverle a usted la posibilidad de decidir qué va a pasar con esta energía eléctrica que usted y yo sabemos que tanto necesitamos. Así pues, le agradezco mucho que haya estado esta noche con nosotros en el día del juicio. Lo invitamos para la próxima semana. Yo soy Miguel Ángel Velázquez
y le recuerdo que tengo algo que informarle. Gracias y hasta la próxima.